Hola nuevamente, bienvenidos. Me pidieron otra vez que hable sobre este tema que les interesó mucho, así que aquí estamos de nuevo. Les recuerdo que estoy subiendo contenido diario en Instagram y me pueden encontrar como Romy Pegoraro. Nos vemos ahí. Sabemos que este clan es diferente al resto. Es uno de los más numerosos y estables, ya que la mayoría prefiere estar solos o en pareja. Además, no consumen sangre humana y optan por alimentarse de sangre animal. Todo esto lo empezó Carly cuando fue el primer miembro de la familia en convertirse en vampiro. Además, consideran al clan de Nally como primos, quienes también comparten el mismo estilo de vida. Como no se alimentan de humanos, la cacería no es competitiva y son capaces de formar lazos familiares más fuertes que otros vampiros tradicionales. Los Cullen prefieren quedarse en un solo lugar y tratan de hacerlo el mayor tiempo posible. Para eso eligen poblaciones con climas nublados para poder salir tranquilos y sin preocupaciones. Recuerden que su piel brilla a la luz del sol, lo cual puede revelar su lado sobrenatural. Algo completamente prohibido por los Volturi, el clan más grande y poderoso de vampiros. Pero al pasar los 6 o 7 años en un mismo lugar, por una regla existente en la familia, se ven forzados a irse, antes de que alguien se dé cuenta de que no envejecen. Son dueños de varias propiedades y gracias a ello pueden regresar a estos lugares que les pertenecen, pero esperan el suficiente tiempo como para que no los reconozcan como las mismas personas. Un claro ejemplo es Edward Cullen, quien su padre biológico fue un exitoso abogado, así que Edward tuvo todas las comodidades. Cuando sus padres murieron por la gripe española, Carly convirtió a Edward en vampiro y él heredó la casa de sus padres, y así fue heredando él mismo esa casa con diferentes identidades y haciéndose pasar por familiar de su propia familia difunta para que nadie sospeche. Cada vez que se mudan, las relaciones que afirman tener unos con otros pueden cambiar, una vez que se hayan mudado a un nuevo lugar. Cada miembro del clan tiene diversas identidades bien sustentadas, con documentos y todo lo necesario, lo que les permite a los Cullen establecerse en nuevas poblaciones sin problemas. Así que cuando llegan a otro pueblo, sus identidades y relaciones cambian. A veces se intercambian y demás. En algunos lugares se pueden hacer pasar como padre e hijo adoptivo, en otros como hermanos, o tíos o sobrinos. Todo depende de lo que decidan. Igualmente, los vínculos de amor y respeto entre los miembros del clan son inmutables. La familia Cullen empezó cuando Carly transformó a Edward. Ellos han recorrido juntos Estados Unidos, incorporando gradualmente a los otros miembros. Pero todo esto de las identidades falsas no lo hacen solos. Esta familia tiene un abogado experto en falsificaciones. Jenks nació en la década de 1950 en Seattle, Washington. Es abogado, pero también proporciona servicios ilegales para clientes dispuestos a pagar un precio alto. Es conocido en ciertos círculos como uno de los mejores falsificadores de documentos que hay. Aprendió todo esto de su mentor y ex compañero, quien originalmente trabajaba con los Cullen hace tiempo atrás. Además, no trabaja solo, está Max, quien trabaja para Jenks en su oficina del centro. Él también participa en estos negocios turbios. Jasper es quien se encarga de reunirse con él personalmente, y Jenks sabe que está tratando con alguien sobrenatural, debido a que nunca envejece, ya que había trabajado con su pariente anteriormente y Jenks lo conocía desde hace muchísimo tiempo. Obviamente Jasper usa su poder de patoquinesis. Esto significa que puede sentir los sentimientos de los demás y alterarlos como él quiera, así que Jasper se encarga de que Jenks le tenga mucho miedo, para que no hable de sus negocios y para que tampoco haga preguntas sobre su apariencia. Como lo dije antes, él sabe que Jasper no envejece, pero no sabe exactamente que es vampiro. Tendrá sus ideas, pero él nunca dijo nada por miedo. En Amanecer, Alice le da a Bella pistas para llevarla a Jenks, así puede falsificar pasaportes e identificaciones para Renesmee, en caso de que necesiten escapar de los Volturi. Posteriormente, Bella decide hacerse cargo de este trámite para aliviar el estrés de Jenks. La familia Cullen es muy cuidadosa con este tema y no siempre se mudan juntos. Hubo un tiempo donde Alice y Jasper vivían en otra parte, al igual que Rosalie y Emmett. Cuando Rosalie salvó a Emmett, los dos se enamoraron inmediatamente, y después de eso jamás se separaron. Ambos se casaban a menudo, ya que a veces vivían separados de la familia,
para vivir como una pareja recién casada. Estas falsificaciones ayudan a encubrir su falta de envejecimiento y seguramente también usan el don de Alice, quien puede ver el futuro, para esquivar cualquier encuentro accidental con cualquier persona que pudiera conocerlos. Carly y Rosalie fueron los únicos que mantuvieron sus apellidos originales, el resto cambió su apellido a Cullen. En cambio Jasper usa el apellido Hale, que le pertenece a Rosalie. Ambos hacen pasar por gemelos, pero como mencioné anteriormente, esto puede cambiar cuando se vayan de un lugar. Si quieren regresar a un lugar determinado, tienen que esperar cierto tiempo, para esperar a que todas las personas que conocieron de ese pueblo mueran. Igualmente tratan de no regresar al mismo pueblo por precaución. La familia vivió en Hockham anteriormente, que está a 2 horas de Forks. También estuvieron en Ithaca, Nueva York, y muchos años atrás, Carly, Esme y Edward conocieron a Rosalie en Rochester, donde todos vivían allí. Rochester e Ithaca están a solo 90 millas de distancia el uno del otro, así que siempre tratan de respetar esto. Nunca tuvieron problemas con todo esto, al menos no se menciona nada en la guía oficial ilustrada. Jenks se encarga de eliminar toda la evidencia sobre ellos en otras ciudades. Todos los miembros de la familia Cullen se destacan en lo suyo y tienen diferentes profesiones que también se van adaptando al cambio de identidad. Muchos de ellos han ido varias veces a la secundaria o a la universidad, donde conocen a bastante gente, así que siempre para volver esperan a que todos mueran para que nadie se dé cuenta y evitar los problemas. Y lo mismo sucede con su dinero. Esto lo expliqué en el otro video que hice, pero lo voy a mencionar para que quede toda la información junta. Gracias a la inmortalidad, la familia tiene la oportunidad de juntar bastante dinero, y Jenks también se encarga de todo esto para que el gobierno no sospeche nada. Alice puede ver el futuro, y gracias a ello puede ver el mercado y beneficiarse de ello, haciendo apuestas o invirtiendo para ganar más dinero. Obviamente esto no puede hacerlo siempre porque puede llamar la atención. Además, Carly y Esme tienen trabajo. Carly es médico desde hace siglos y con los años se dedicó a mejorar para ser excelente en su profesión, lo que hizo que también se acostumbrara a estar cerca de los humanos y especialmente cerca de la sangre humana, así que por eso tiene mucho control, pero ya desde el principio lo tenía. Ya hice un video contando la historia de todos los Cullen, les dejo el link en la descripción. En cambio Esme es arquitecta y cada tanto hace algunos proyectos donde gana un buen dinero. Además el resto de la familia también tienen sus estudios y profesiones. Algo que le llamó la atención a muchos fanáticos es que Alice, en Luna Nueva, soborna a un policía italiano dándole $1000, lo que deja en duda todas las actividades raras que la familia Cullen realiza para obtener lo que quiere. Además, cada uno tiene su auto y son muy buenos modelos. Así que Jenks se encarga de lavar todo el dinero de los Cullen para que no tengan problemas. Estamos hablando de millones de dólares. Obviamente todo este trámite de cambio de identidad y lavado de dinero cuesta mucho dinero, así que gastan gran parte de esto, y también cada vez que se van a mudar a otra ciudad o país. Pero esto no les preocupa ya que constantemente están haciendo dinero para nunca tener preocupaciones. Y así finaliza este video. Recuerden que tengo una lista de reproducción con más de 50 videos de Crepúsculo. Además también hay videos de Teen Wolf, Narnia, The Vampire Diaries y mucho más. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.